Bendito Dios, gracias porque en tu infinita misericordia nos concedes una vez más el poder estar aquí con esta enseñanza, mi Dios, ahora con las 5 solas de la Reforma, lo que comúnmente se conoce como la Reforma Protestante. Señor, ayúdame a poder exponer con claridad y trata con el corazón de cada uno de los que van a estar escuchando esta transmisión, mi Señor, que tu hermosa palabra llegue hasta sus corazones para que los pueda penetrar y puedan caer rendidos ante tu presencia, ante tu santidad. Mi Señor, gracias una vez más por este tiempo y gracias por los que siguen fieles a estas transmisiones. En el nombre precioso de Jesús nuestro Señor, te lo agradecemos y rogamos tu bendición. Amén. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y pues bueno, las 5 solas. ¿Qué son las 5 solas? Bueno, del ámbito cristiano, nosotros hemos escuchado las 5 solas, las doctrinas de la gracia, hemos escuchado algunos términos que a lo mejor conozcamos bien o algunos otros que no conozcamos bien. Dentro de todo esto, mis queridos hermanos, hay dos grandes puntos teológicos en todo esto. Uno es la posición que comúnmente se conoce como calvinista. Y mucha gente sabe bien a bien qué es un calvinista o cuál es la doctrina calvinista y cuál es la doctrina arminiana, calvinista de de Juan Calvino y arminianos de Jacobo Arminio. Pero dentro de lo que es las doctrinas de la gracia, cuando surge la reforma hace poco más de 500 años, 503 años aproximadamente, surge una reforma que literalmente vino a reformar, valga la redundancia, vino a reformar el mundo, no solamente una doctrina, sino el mundo. Y esta doctrina es una de las más difíciles de creer, de entender, comprender. ¿Por qué razón? Porque atenta literalmente contra el orgullo del ser humano. Por eso la mayoría de las personas no la quieren creer, porque las personas siguen creyendo que ellos tienen la capacidad de decidir sobre Dios. Y aquí hay algo muy interesante, algo que quiero dejar muy claro. Dios es soberano, ¿cierto? Todos sabemos que Dios es soberano y que si Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere con su mundo. Nosotros estamos a lo que Él decida, Él así literalmente, ¿cierto? En este punto, si Dios es soberano, soberano significa dueño absoluto y que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, ¿cierto? Eso es soberanía. Yo siendo un simple mortal, una insignificante pulga a su lado, un ser como yo o un ser como nosotros puede influenciar en algo a un Dios tan grande. Si nosotros pudiéramos influenciarlo en algo, Él dejaría de ser soberano. Y si Él deja de ser soberano, Él deja de ser Dios. Y si Él deja de ser Dios, tenemos problemas. Porque todos los que hemos creído en Él, entonces seguimos muertos en delitos y pecados, porque no es Dios. Así de complicado y así de sencillo es entender y creer la soberanía de Dios. Por eso, en esta ocasión, vamos a estar estudiando lo que se conocen como las 5 solas o las doctrinas de la gracia. Vamos a comenzar hoy con las 5 solas, seguramente las vamos a estar viendo hoy, mañana y a partir de lunes hasta que las terminemos. Y posteriormente a esto vamos a estar estudiando los 5 puntos calvinistas. Entonces,
Pensando en eso, quiero dar primero un poquito de contexto histórico, literalmente histórico, acerca de lo que son las 5 solas. Primer punto. La palabra sola significa, es una palabra latina y significa en español solo o solamente. Hace ratito que estaban ustedes viendo el video, aparecían las 5 solas, ¿no? La primer sola es sola, ¿qué? Escritura, sola escritura, o solo escritura en español, o solamente la escritura. Ese es con mucha puntualidad, ¿cierto? Las 5 solas, entonces, expresan 5 creencias para la vida práctica cristiana. 5 creencias para la vida práctica cristiana. Todas y cada una de las solas rechazan o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI en la cristiandad de aquel tiempo, que los reformadores entendían como pilares esenciales, ¿cierto? Los reformadores criticaban atribuyéndolas, a la usurpación de competencias, atributos o cualidades por la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Romana, y especialmente por su cabeza, el Papa, y que en realidad correspondían o bien únicamente a Dios o bien a todos los cristianos. Lo que, siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad, este movimiento denominado como la Reforma. ¿Y por qué Reforma? Pues porque se volvió a formar, se reformó. Haga de cuenta que estaba formado, todos en hilerita, ¿no? Bien formaditos. Y se desforma. ¿Qué significa que se desforma? Pues cada quien agarró la forma que quiso, se fue para donde quiso. Y cuando se reforma, se vuelven a formar. ¿Ok? Así es eso, hermano. No es tan complicado. ¿Sí? Este movimiento denominado como la Reforma se expandió por los próximos 200 años, cruzando el océano y llegando a Norteamérica. Las 5 solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma. Comenzó con una simple protesta por parte de Martín Lutero, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de él, en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia romana. Lutero, un monje que primero había estado estudiando abogacía, después tiene un encuentro personal con Dios, por decirlo de alguna forma. En una noche, en una tormenta, es tumbado de su caballo y le da tanto miedo que él clama por el perdón de Dios, y él dice que si es salvado de esto, él se vuelve monje. Y cumplió su palabra, fue y se internó, hoy un interno, se internó en la iglesia, en la catedral Universidad de Wittenberg, en Alemania. Lutero estuvo estudiando bastante. Y era un hombre con una convicción grande acerca del pecado. Este era Lutero. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta central de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias, con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Ventas pro templo. ¿No lo has escuchado? Ventas pro templo. Mire para qué sirve, ¿no? Mire para qué sirve. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. O sea, terminó con la revisión de toda la teología que la Iglesia romana estaba enseñando en aquel tiempo. La doctrina de que la Biblia es por sí sola autoridad suprema
fue el principio fundamental de la Reforma. ¿Qué significa esto? Bueno, que la Iglesia romana enseña que ella está por encima de la Biblia. Por eso es muy importante la primer sola escritura. Eso es importante. En el año 1521, en el histórico interrogatorio de la Dieta de Worms, así se llama, Martín Lutero declaró que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. Y esto debe de ser para nosotros un gran testimonio. Su vida y su mente, su conciencia estaban cautivas a la mente de Dios, a la palabra de Dios. De tal forma que él decía lo siguiente, cito, a menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos, estoy convencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Del mismo modo, la Confesión de Bélgica estableció, creemos que la Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas escrituras. Nada, escuche, nada, ningún escrito, por más inspirado que usted crea que sea, se compara a las escrituras. Ninguno. Porque le voy a decir algo. El único libro inspirado por Dios es la Biblia. Ningún otro, por más precioso y preciso que a usted le parezca ser. Ni los himnarios, ni los comentarios de los comentaristas a la Biblia, ellos no son inspirados por Dios. Ellos están interpretando la palabra de Dios, que es diferente, muy diferente, ¿cierto? Entonces, a pesar de que hayan sido muy santos, estos hombres no se pueden comparar con los escritos de la Biblia. Ni la costumbre con la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas, y Dios es verdad y nada puede estar por encima de él. Ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones podrán estar por encima de la palabra de Dios. Porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible. Esto dice la Confesión de Bélgica. Tan sencillo como eso, ¿no? Si alguien me va a refutar a mí algo, miren, la semana me enseñaban un video de un cura que está hablando con un hermano protestante, creo que están en Guatemala, en Colombia, no recuerdo dónde. Y resulta que el cura decía que Mateo 5:25, ahí está explícitamente el purgatorio. ¿Sabe qué es lo que más pena me da en todo esto? ¿Sabe qué es lo que más pena me da? Que el hermano que estaba allí no supo explicarle a este otro que estaba mal con la misma escritura. Por supuesto que hay errores de interpretación o con lo que este personaje decía. No tiene ni la más mínima idea de lo que significa la hermenéutica. Y es necesario, hermanos, que nosotros los cristianos, es muy necesario que nosotros los cristianos estudiemos para poder presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande la razón o la esperanza que hay en nosotros. Necesitamos conocer, hermanos,
las Escrituras. Usted no le puede llegar a predicar a alguien el Evangelio por medio de su propia experiencia. Usted le tiene que predicar a alguien el Evangelio por medio de la palabra de Dios, la cual es infalible. Por años, los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que la Iglesia Católica abrazaba, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo, se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico, con tal de que otros pudieran visualizarlo en una manera sencilla, pero nunca simplista. Esto dio origen a estas 5 famosas frases. Voy a citarlas rápido y luego me regreso a estudiar la primera. Sola Escritura, que significa: la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente, tal cual lo cita la carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículos del 6 al 10. Le invito a que los cheque, por favor. Note, la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10, y escúchelo con mucha puntualidad. Mire que si no avanzo no importa. Recuerde que esto es un estudio y vamos con calma para poder entenderlo. Escuche, Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir a un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fin de la cita. Ahora note, segunda carta a Timoteo, y ahorita los vamos a ver con mucha puntualidad. Ahorita es muy rápido todo esto. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Este versículo usted se lo sabe de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Notó? Entonces solo la palabra de Dios es suficiente. 2. Solo Christus, o solus Christus, o solo Cristo, o solamente Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo camino para llegar a Dios. El único que salva es Cristo. Sola gracia, o solamente la gracia. La salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección de entre los muertos. 4. Sola fide, o solamente fe, o solamente la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios en el capítulo 2, ¿no es cierto? Y luego, soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria, solamente a Dios la gloria. La salvación solo puede ser recibida, soli Deo gloria,
El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias y virtudes de su carácter. Eso es lo que se me hizo en este periodo de la Reforma con las 5 solas. Estas frases representan el corazón de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. Escuche la puntualidad. Resumen las verdades no negociables del Evangelio. Aquí no vamos a negociar, bueno, es que yo creo, bueno, es que yo pienso. No, lo que la Biblia dice y nada más. Con esa puntualidad. La fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de allí que toda iglesia bíblica necesite no solo abrazar estos principios, sino también proclamarlos de una manera que garantice que estos sean pasados a la próxima generación. Dicho de otra forma, entonces también tenemos que estar criando generaciones que amen, teman y obedezcan a Dios. Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia. Esto ya nos enseña y muy poca gente las conoce. Con el tiempo, todo lo que es asumido va siendo olvidado poco a poco. Nuevas generaciones en los últimos 2020 años desconocen parcial o completamente toda la historia detrás de esta teología. Y eso es muy triste entre los cristianos. Poco a poco, fueron desarrollando una teología liberal al final del siglo XIX o un pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención. Esto sucede a mitad del siglo XX. Algunos podrían preguntarse, ¿por qué hablar de este tema en esta ocasión? ¿Por qué? ¿Será necesario? Yo creo que es muy necesario. Creo que es una buena pregunta. No sé cuántos se han percatado de que hay un resurgimiento de las doctrinas de la gracia en nuestros días. ¿Lo han notado? Hay un resurgimiento de esto. Aún dentro de las iglesias que vienen de un trasfondo pentecostal, muchos empiezan a conocer esto de las doctrinas de la gracia. Como ustedes saben, tenemos nosotros hospedado en la iglesia, en el templo, al Seminario Bíblico Palabra de Gracia. Y se goza mi corazón al ver que varios hermanos vengan a estudiar, porque han escuchado un poco acerca de las doctrinas de la gracia. Esta teología que fue reformada. Reformada significa que la vuelven a hacer, la vuelven a proclamar. No es que la inventaron los reformadores, es que reproclaman la bendita palabra de Dios. Que ésta debe de estar libre de cualquier contaminación de pensamiento humano. Eso es lo interesante, ¿eh? Por tanto, hablar de estos temas contribuye a fortalecer y a proveer este nuevo mover en todo nuestro país y por supuesto, ¿por qué no? Hasta en Latinoamérica, ¿no? Hasta en Latinoamérica. El Seminario Bíblico Palabra de Gracia tiene extensiones en varias partes del país. Aquí en Toluca tenemos una. Y si usted quiere, puede escribirme. Puede escribirme a fernando-remanente@yahoo.com.mx. Si usted quiere estudiar, puede venir. Sin ningún problema. Sin ningún problema lo aceptamos. ¿Ok? Entonces, es importante. Ciertamente la iglesia primitiva no usó esta terminología para hablar de sus creencias. Por supuesto que no. Pero cada una de estas frases está arraigada en la revelación del Nuevo Testamento. Cada
continuidad al acto anterior, da la continuidad al acto anterior. A lo largo de la historia, la Iglesia ha elaborado credos, declaraciones de fe y frases como las que aquí definimos, no como una forma de traer nueva revelación, porque eso no existe, sino buscando maneras de afirmar lo ya conocido, para evitar que las verdades fundamentales de nuestra fe, sean olvidadas en el tiempo. Eso es terrible, muy, muy terrible. Así que vamos a estudiar la primer sola escritura. El miércoles 17 de abril del año 1521, Martín Lutero fue traído ante lo que se conocía como la dieta de Worms, como ya lo mencioné antes, donde se le pidió se retractara de sus escritos y de 41 de sus 95 tesis. La respuesta de Lutero es la que les mencioné hace un ratito y vuelvo a citar. Ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes, y es esta. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos, a menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas, y mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios, y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar contra la conciencia. A Dios que me ayude. Amén. Esa fue la respuesta de Lutero cuando le decían que se retractara de esas 95 tesis que él había escrito. Cuando Lutero habló de que su conciencia era prisionera de la palabra de Dios, estaba haciendo referencia a que opiniones y tradiciones de hombres no lo obligan cuando sus asuntos en cuanto a asuntos doctrinales se trata. Del mismo modo, no somos obligados por concilios o bulas, ni credos o confesiones de fe. Solo la palabra de Dios nos ata, solo ella obliga a la conciencia de manera universal. No podemos olvidar eso, porque hoy hay muchas cosas en todas las denominaciones, incluyendo aquella a la cual pertenece nuestra congregación. Así, que son puramente denominacionales. Quizá no sean enseñadas antibíblicas, o quizá no tengan enseñanzas antibíblicas, mejor dicho, pero simplemente representan la forma en que un grupo de cristianos ha elegido hacer las cosas. Y que bueno, o que mejor sería que todas las iglesias decidieran hacer las cosas conforme a lo que la propia Biblia enseña y marca. El veredicto de Dios acerca de su palabra. Eso es interesante. El apóstol Pedro, por dirección del Espíritu Santo, porque recuerde que la Biblia es inspirada por Dios, soplada por Dios, theos nustos, soplada, emanada de parte de Dios, eso es inspirado. Entonces Pedro, el apóstol Pedro, inspirado o siendo dirigido por el Espíritu Santo, nos dejó algunos principios relacionados al tema de sola escritura, muy claros. La segunda carta de Pedro, note usted, deje abro mi Biblia para no decir algo que no dice. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Escuche lo que dijo Pedro. Estoy en la primera, corazón, no es lo que yo quiero. . 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
Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Nota? Hablaron de parte de Dios. No es lo que alguien quiso escribir, no es lo que Pedro quiso escribir, no es lo que Pablo quiso escribir, es lo que Dios les dio a cada uno que escribieran. Las Escrituras entonces no son asunto de interpretación personal. ¿Ok? Por tanto, tenemos que ser cuidadosos cuando escuchamos a personas decir, para mí esta porción de las Escrituras significa esto. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No son de interpretación personal. O a otro decir, bueno, para mí significa esto otro. O bueno, yo creo que ahí dice esto. O bueno, yo creo que eso se lo dijo a los primeros. Pero hoy estamos muchos siglos avanzados y yo creo que significa esto otro. No, por supuesto que no. La Biblia está tan vigente como el día en el que ella se escribió. Así. ¿Cierto? Así que un texto de la palabra de Dios tiene una sola interpretación. Se lo voy a decir como yo se los enseño en la iglesia. La Biblia dice lo que dice. La Biblia no trata de decir lo que dijo. Lo dice con puntualidad. Y para esto yo tengo que aprender un sistema de interpretación que es contextual, gramatical, ¿sí? Literal. Yo tengo que aprender a hacer eso. Dicho de otra forma, yo tengo que saber a qué se está refiriendo esta carta cuando Pedro la está escribiendo. Tengo que saber cuál es el contexto histórico sobre el cual Pedro se encontraba, la condición sociopolítica sobre la que Pedro se encontraba o bajo la que Pedro se encontraba cuando está escribiendo esta carta. ¿En qué condiciones estaban sus lectores originales? Y más aún, tengo que conocer un poco de gramática para no hacer que diga lo que no dice. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, la Biblia es literal, la Biblia dice lo que dice, tiene una sola interpretación. Ahora escuche lo que le voy a decir, diferentes aplicaciones. Eso es diferente. Una aplicación no es interpretación. ¿Ok? En nuestra humanidad sabemos que dos personas ortodoxas en su teología pudieran diferir en la interpretación de un mismo texto, pero esto no nos dice que ambos están en lo correcto. El espíritu que inspiró el texto sabe cuál es la interpretación correcta y es ese entendimiento el que tenemos que tratar de concretar. Por eso la forma de interpretación que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Segundo, entonces primero no es de interpretación personal. Segundo, ninguna de las enseñanzas de la palabra de Dios llegaron a nosotros como consecuencia de una intención o un deseo o un proyecto humano. Fue Dios quien hizo todo esto. El hombre no decidió tener una revelación de Dios ni decidió escribir estas enseñanzas, sino que la revelación que tenemos hoy fue producto de la voluntad divina, producto de la voluntad de Dios. Cuando estos hombres hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, como lo dice, ya lo leímos 2 Timoteo 3:16, leemos que toda la escritura fue inspirada por Dios. La palabra traducida como inspirada del griego es theosnustos, como ya se lo dije, que significa
inspirar, exhalar, emanar. Es como decir que la Biblia fue exhalada por Dios. Cuando usted habla es esto, mire. Cuando usted habla, usted hable y usted póngase la mano así, delante de su boca así. Usted se va a dar cuenta que cuando usted está hablando, está soplando. Es eso. Exhalado teos nustos, Dios habló, Dios sopló su palabra. Es eso a lo que se refiere aquí el texto. ¿Ok? Como es la palabra de Dios, quitar o agregar al contenido de la Biblia es un acto muy serio, sumamente serio. Es violar su integridad. Si le añades, pones en la boca de Dios cosas que Él no ha dicho. Y si le quitas, eliminas verdades que Dios ha querido comunicar al hombre. Así que hay de aquel que le quite o le añada a la hermosa palabra de Dios. Hay de aquel que haga eso. ¿Cierto? Sola escritura entonces también significa que la escritura es inspirada por Dios, está completa, no le hace falta nada. 3, es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Que no contiene ningún error. Ningún error contiene. Es infalible. Significa que no hace que a nadie se equivoque. No falla. ¿Ok? 5, es la autoridad suprema por encima de todo. Sola escritura implica que la palabra de Dios es la única que obliga a la conciencia de manera universal. Ella te cautiva. ¿No es cierto? Sola escritura no nos permite hacer uso de la interpretación privada para torcer la palabra de Dios. Muchos la tuercen, ¿eh? La quieren hacer a su manera, pero tamaño de juicio que acarrearán delante de Dios por eso. Sola escritura entonces no nos permite despegarnos del pasado y hoy traer interpretaciones nuevas que contradicen la fe. Eso no es la Biblia. La sola escritura juzga a la iglesia y sus maestros y no al revés. Nadie puede juzgar a la hermosa palabra de Dios. Nadie. Y por último, sola escritura requiere de que los hombres y mujeres que manejen con precisión, requiere de que los hombres y las mujeres manejen con precisión la palabra de Dios, con mucha precisión, con puntualidad, con exactitud. Eso requiere. Imagínese un albañil que va a levantar un muro, echa sus cimientos, su cadenita, pero no plomea. Y no es que los agarre a plomazos, sino que no pone su plomito y pone su hilito. No lo pone. ¿Cómo le va a quedar esa barda? Uy, pues va a parecer la muralla china, ¿no? Así, toda chueca. Hay que hacerlo con precisión, hay que trazar con precisión. Esto es a lo que se refiere aquí. Los hombres de Dios deben de estar capacitados para saber trazar la hermosa palabra de Dios. Recuerden, no es lo que usted cree, no es lo que yo creo, es lo que dice el hermoso texto sagrado. De eso se trata. Y no de otra cosa. De esto se trata. La hermosa palabra de nuestro Dios. Ok, solo escritura. Es suficiente. Escudriñad las escrituras. Les dijo el Señor Jesús a las personas de su tiempo. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas dan testimonio de mí. ¡Wow! Escudriñar, meterse a las profundidades de la Biblia. Todo está, un principio es que no vaya usted a pensar que porque le estoy diciendo que tiene que estudiar y ya nunca la va a poder leer. No, por favor. La Biblia es un libro divino porque contiene la mente de Dios. Así de sencillo. Ahora escuche esto. La Biblia es un libro humano porque fue escrito por humanos, para humanos, en un lenguaje de humano. Qué emocionante, ¿verdad? Qué sencillo. Es un libro divino porque contiene la mente de Dios. Es la ley de Dios. Y es un libro humano porque fue escrito por humanos, por más de 40 autores, ¿cierto? Para humanos, en lenguaje humano. Léala, créala, vívala, adórela, obedézcala. De eso se trata todo esto. ¿Ok? Hasta aquí, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, agradecemos tú mucho tu bondad, Señor, porque nos permites tener una buena transmisión. Señor, síguenos usando para honrar tu nombre a través de estas enseñanzas. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí conectados. También, Señor, te suplico que bendigas a mi hermano Daniel. Permite, Padre, que él pueda recuperarse, que todo este tratamiento que le están dando en el hospital sea, bendito Dios, de mucha bendición para él, para su fortalecimiento y recuperación física. Gracias por lo que has hecho, Padre, en su vida, esta forma tan hermosa y tan particular en la que has permitido que él sea atendido. Bendice a los médicos que lo están atendiendo y bendice a mi hermano. Úsalo, Señor. Úsalo, porque seguramente lo metiste al hospital con urgencia para que él les predique el evangelio a los doctores. Úsalo, por favor, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a creerla y a obedecerla. Señor, y concédenos, por favor, el día de mañana estar aquí una vez más a las 2 de la tarde. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por todo, bendito Padre.